muchas gracias, Ramón, muchas gracias a tu voz en Pinares por la invitación. Tengo que decir que voy a intentar dar la charla a pesar de la emoción que tengo ahora mismo. Primero por estar en una comarca que para cualquiera que esté vinculado al ámbito del sector forestal es una comarca legendaria. Todo el mundo en España la tiene como referencia de la buena gestión, seguramente también habrá algunas sombras, pero es una comarca de referencia, pero es que además para mí tiene una vinculación personal porque mi suegro, que falleció hace un par de años, era constructor de carros y carretas en Peñaranda. Entonces, en los últimos años de su vida yo compartía muchas horas con él hablando de su infancia, de su niñez, de la de sus padres, ¿no? Y me hablaba de cómo las personas que ya han desaparecido gestionaban estos territorios. Él no era de aquí, era de Peñaranda, pero obviamente su oficio, digamos, de constructor de carros, pues tenía que moverse por toda la comarca y la conocía perfectamente. De hecho, Ontoria era un pueblo que él, yo no lo conocía, pero él lo citaba. La palabra Ontoria yo la tengo ahí como citada por mi suegro pues muchas veces. Mi suegra además era de Aranda. Es decir, que bueno, es una zona en la que tengo alguna vinculación personal que me genera la verdad que bastante emoción porque ellos fallecieron hace un par de años y los tengo muy en el recuerdo. Bueno, perdonad por el inciso personal. Vamos a hablar de un proyecto que iniciamos en 2016 después de un gran incendio. Aquí de momento de los grandes incendios es poco conocido, pero posiblemente acabará también llegando en su momento, solo es cuestión de que el clima cambie lo suficiente. Bueno, nosotros tuvimos un incendio en el norte de la provincia de Cáceres en el año 2015 que arrasó 8.000 hectáreas. Y después, de hecho, después de 2015 ha habido otros incendios parecidos. Pero aquel de 2015 fue especial porque ya pedí que a ver si puedo quitar toda la luz posible, aunque solo sea por ver esta foto que es muy bonita. Cuanto más luz quitemos mejor, por lo menos la acercamos a la pantalla. Ya se va viendo el tono otoñal del castañar. Si puedo bajarlo hasta abajo. Bueno, decía que en 2015 tuvimos una tragedia, de las muchas que asolan este país en verano, pero aquella tragedia de 2015, concretamente en la Sierra de Gata, que está en el noroeste de la provincia de Cáceres, ya pegado con Portugal, aquella tragedia fue especial, no solo por su magnitud, que se quemaron 8.000 hectáreas y pudieron ser muchas más, sino sobre todo por el despertar, ¿no?, de una conciencia, de una serie de actitudes en la sociedad afectada, ¿no? Lejos de conformarse, ¿no?, con el incendio y con el periodo, digamos, de travesía del desierto que hay después de todos los incendios para que ello se recupera, pues en aquella comarca los alcaldes, las asociaciones y todas las agentes locales se coordinaron y despertaron y plantearon sus exigencias, en este caso a la Administración Regional, a la Junta de Extremadura, para que aquello, en la medida de lo posible, no se repitiera o para que los incendios venideros fueran mucho más pequeños y mucho menos catastróficos, ¿no? Eso es quizá lo que hace especial a este proyecto, más allá de cuestiones más técnicas o académicas, ¿no? Fue la propia sociedad la que se coordinó en su día para hacer un planteamiento a las administraciones que luego tuvo sus frutos, ¿no? Bueno, podemos pasar si quieres la siguiente imagen, así contextualizamos un poco el proyecto. No hace falta, después del verano que hemos vivido en España y en Portugal y incluso en otras zonas del mundo, no hace falta que yo me detenga aquí mucho a explicaros lo graves que son los incendios y lo graves que son las tendencias que se esperan en el futuro. Lo que no está tan claro, lo digo porque hay bastante perversión, ¿no?, de este tema en los medios de comunicación. Ahí parece que hay un cierto interés en atribuir todos los problemas relacionados con los incendios a las causas climáticas y, como yo decía en una entrevista que hicieron en televisión hace algunos meses, ¿no?, por mucho que cambie el clima, aunque las temperaturas medias subieran 20 grados, si yo cojo un mechero y no hay combustible, no hay leña que pueda arder, el incendio no se genera. Es decir, el cambio climático no es la causa directa, por lo menos, de los grandes incendios que estamos viviendo y sufriremos en el futuro, sino que hay una acumulación
vegetación, de eso que los expertos llaman el combustible vegetal, que es lo que arde, y sin esa acumulación los incendios nunca se hacen grandes, es físicamente imposible. ¿Vale? Por tanto, si pasamos a la siguiente imagen, el problema, aunque evidentemente tiene también una parte relacionada con el clima, porque el clima hace que la vegetación que tenemos esté más disponible para arder y durante más tiempo, el problema de fondo es un problema relacionado con la abundancia del combustible, de la vegetación, de la cantidad de masas forestales o arbustivas que están en condiciones de arder porque no tienen la gestión adecuada. Y además están creciendo en superficie, todos los años aumenta la superficie forestal. No sé aquí, pero en Extremadura, por ejemplo, los cálculos están entre el 1 y el 2% anual, y en España la media está también por ahí, ¿no? De manera que tenemos una superficie de bosque, y quizá no tanto de bosque, sino también de matorrales, sin ningún tipo de gestión, que es creciente y que va a hacer que este problema probablemente se agudice en el futuro si no tomamos medidas, ¿no? De manera que la base del problema, digo la base, evidentemente hay una influencia climática, de la que luego también hablaré. La base está en un proceso que viene sufriendo nuestro país hace ya muchas décadas y que algunos científicos llaman desagrarización, ¿no? Básicamente, hablando en plata, la población rural, la población agraria, ganadera, forestal, que hasta los años 70, incluso 80, pues, llenaba nuestros montes, casi ha desaparecido, salvo algunas excepciones, y esa era la población que realmente mantenía a raya los incendios en el pasado. Sin esa población, por mucha inversión que hagan las administraciones, realmente la administración no tiene capacidad económica ni tampoco logística para gestionar las hectáreas, las centenares de miles de hectáreas que tenemos hoy en día en España y por supuesto en Portugal semiabandonadas. De forma que ahí está la base del problema. Este gráfico no es muy riguroso porque aborda los cambios ocurridos en el paisaje forestal español desde 1970 hasta el 2010, pero desde el 2010 hasta el 2022 esa tendencia que aparece ahí no ha hecho más que agudizarse. La tendencia importante, relevante en este contexto, es la línea roja, la pérdida de superficie cultivada, y la línea negra, que es el incremento de la superficie forestal, en este caso la superficie arbolada. Si nosotros echamos un vistazo a cualquier mapa o fotografías aéreas de los años, no hace falta irse muy atrás, incluso de los años 80, hay muchas comarcas de España que todavía tienen un aspecto, digamos, de mosaico, ¿no? Zonas boscosas, forestales, zonas agrícolas, zonas de pasto, y ese mosaico, ese paisaje heterogéneo de impronta cultural, ¿no? Es un paisaje genuinamente por la mano del hombre, pues ha desaparecido de muchas comarcas y lo hace además a una velocidad que no podemos controlar. Y ahí es donde está la base real del problema, aunque el cambio climático puede ayudar, lógicamente, a acelerarlo o a hacerlo más agudo. Aquí está el proceso que acabo de describir, pues, lo muestro en unas cuantas fotografías, no sé qué tal se verá, pero bueno, básicamente hay cuatro, o al menos cuatro procesos que serían la plantación de especies forestales, el abandono de parcelas agrícolas que son colonizadas primero por arbustos y después por especies arbóreas, el cese del pastoreo en muchas zonas de montaña que antes eran prados y ahora son lo que son, incluso también la supresión, ¿no? la prohibición o el declive, ¿no? de las actividades tradicionales que implicaban el uso del fuego de una forma más o menos comedida y a pequeña escala, ¿no? Todos esos procesos, ¿no? La plantación, el abandono agrícola, el abandono ganadero, más la supresión del fuego tradicional, o de ese fuego relativamente controlado a pequeña escala, pues todo eso genera superficies nuevas que desde el punto de vista, pues, incluso a veces de la producción forestal y de la conservación en algunos casos puede ser interesante, pero que actualmente nos está desbordando por la velocidad a la que crece y además por los sitios en los que crece, muchas veces en los entornos de los pueblos, donde genera peligros importantes cuando se generan incendios. Bueno, hay también una afirmación, un punto, digamos, importante en esta reflexión que estoy haciendo, y es dónde se localizan los grandes incendios. En nuestro país no es precisamente fácil, hay otros países donde es más sencillo, pero aquí no es fácil hacer este tipo de análisis porque las estadísticas muchas veces no están muy disponibles, ¿no? Pero bueno, hay un profesor de la Universidad de León que hace poco hizo un pequeño análisis numérico tratando de relacionar la presencia de los grandes incendios con las tendencias demográficas del territorio, ¿no? Esto, los que andamos en
mundillos, pues sabemos que donde hay más despoblación, donde ha habido más declive demográfico, es más fácil que haya incendios de gran tamaño, que no todos están en las zonas despobladas, pero la mayoría sí. Y este análisis que hace el profesor Fernández Manso pues nos muestra que los grandes incendios ocurridos en el verano pasado efectivamente están en las zonas, digamos, más marginales, más desfavorecidas, donde el declive de la población es más acusado, ¿vale? Por tanto, no le falta razón, ¿no?, a la plataforma ciudadana España Vaciada, en la que colaboramos el amigo Salomón y yo, cuando dice en sus manifestaciones recientemente, pues elaboramos, porque nosotros también participamos en eso, Salomón, este lema, que es la despoblación, es la llama que quema nuestros montes. Literalmente es así. Si no hubiera despoblación, no habría declive de la población que realiza actividades agrícolas, forestales y ganaderas, y los incendios serían de otra dimensión. ¿Seguimos? Bueno, estamos además en un proceso que en las últimas décadas hemos estado invirtiendo, quizá por la alarma social que generaron los incendios de los años 90, que fueron incluso más graves que los que tenemos actualmente. Se ha estado invirtiendo prioritariamente, según nos indica ahí esa línea verde, que nos muestra la tendencia en el gasto desde 2005 hasta 2016, y actualmente sigue igual, el gasto en extinción, ¿no? Abordamos los incendios una vez que se producen y gastamos cantidades ingentes de dinero en tratar de extinguir incendios que los bomberos y los medios de extinción ya no pueden apagar. Es más, yo diría que ni siquiera para el resto de la sociedad creo que no es ni siquiera moral enviar a las personas a intentar apagar incendios de esa dimensión. Yo personalmente me lo cuestiono. Yo creo que ante ciertos incendios lo que hay que hacer es echarse para atrás y salvar vidas humanas. Esa es la situación en la que nos encontramos. El gasto en prevención, que sería la línea amarilla, es mucho más pequeño, por tanto abordamos los incendios una vez que ocurren y hay poco escaso gasto en materia de prevención y de gestión de los montes que pueden arder, ¿no? No existe además, y esto es especialmente grave, esto se ha constatado no solo en España sino a nivel europeo, no existe una relación entre el gasto en medios de extinción y la superficie que se quema. La superficie forestal quemada sigue su ritmo independientemente de que incorporemos más medios de extinción. Luego algo que hemos estado haciendo mal. Lamento tener que poner fotografías de otro país, esto es Italia, para decir, porque los datos no existen, pero nadie los ha sintetizado, para decir que los presupuestos que se destinan de forma directa o indirecta a la prevención de incendios, esto es Italia, pero apostaría que en España pasa algo parecido, no coinciden, o sea, el gasto, no hay una relación entre la cantidad de gasto que se produce en medidas de extinción, directas o indirectas, y las zonas incendiadas. Por ejemplo, si nos fijamos en la prevención directa, que es el gasto de fondos básicamente en la limpieza, digamos, de los montes para quitar combustibles, o sea, la prevención más directa, pues ahí en Italia, por ejemplo, y aquí pasaría algo parecido, las zonas naranjas son las zonas donde se producen más incendios, y las zonas verdes, muchas de las cuales están en el norte de Italia, es donde se produce más gasto en ese tipo de políticas. En cuanto a prevención indirecta, que serían todas aquellas medidas que pueden favorecer, por ejemplo, la ganadería, las que nos apoyan indirectamente en la prevención de incendios, pues la cosa es todavía peor, ¿no? El gasto está en Italia, el gasto está repartido, fijaros la cantidad de gasto que hay en el centro de Italia, mientras que los incendios están en el sur, ¿no? Las zonas en las que coincide el gasto con los incendios, que serían las zonas azules, pues casi no se ven en el mapa. Es decir, hay un desajuste entre dónde gastamos y dónde se producen los incendios. Y apuesto que aquí pasaría algo parecido. Seguimos. Bueno, voy a hacer una parada para la reflexión. La situación actual en muchas comarcas en España, evidentemente cada uno, dependiendo de dónde viene y dónde se ha formado y con quién se junta, pues tiene sus sesgos personales, ¿no? Yo pues vengo del norte de Cáceres y allí hay varias comarcas en las cuales pasa esto, que los incendios se nos meten en los cementerios. Esto es muy drástico y es muy crudo. Hace poco estuve en una reunión con un amigo mío de Vigo, con Juan Picos, y también tiene fotos de estas en Galicia, fotos en las que las llamas se meten en los cementerios. Y eso pues, creo que ilustra bastante bien la situación de riesgo a la que nos estamos enfrentando, riesgo y dejadez, porque para tener un cementerio así hay que tener también dejadez, ¿vale? Bueno, pues esa es la situación en la que estamos, ¿no? Hay zonas forestales en las cuales el monte está absolutamente abandonado y
la gente tiene que asumir este tipo de riesgos. ¿Pasamos? Bueno, lo que estoy contando aquí para España, aunque lógicamente los contextos son muy diferentes, también está ocurriendo, por supuesto, en otros países de la cuenca mediterránea, incluso del mundo, ¿no? En California, en Chile, en las zonas de clima mediterráneo, Australia, incluso Sudáfrica, y especialmente en Estados Unidos, pues ahora mismo hay un debate muy caliente, nunca mejor dicho, sobre la eficacia de las medidas actuales en materia de prevención y extinción de incendios, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos. Podemos ver en la siguiente imagen también que a nivel de todos los países de la cuenca mediterránea, ¿no? Pues hay colectivos técnicos y científicos que abogan por un cambio de paradigma, ¿no? Esto es un artículo que está por ahí publicado en una revista especializada, pero que ha tenido mucho impacto, incluso a nivel mediático, y ahí pues parece haber un acuerdo en que la manera en la que estamos abordando los grandes incendios en todas estas zonas de alto riesgo pues debe ser cambiar, pero no debe ser matizar. Bueno, en el caso de nuestro, y además aquí tenemos a Eduardo que nos lo contará mucho mejor, este verano ha habido un debate muy intenso que todavía continúa y creo que debemos hacer que continúe y que no se pare, y por eso estamos aquí seguramente. ¿Vale? Y entonces el Colegio de Ingenieros de Montes ha presentado recientemente, bueno, ha estado digamos durante todo el verano dando caña en este sentido como su obligación, pero ha presentado un documento que ya concreta, ¿no? Qué es lo que se necesita para coger el toro por los cuernos y no estar permanentemente debatiendo sobre algo que todo el mundo sabe que está ocurriendo, pero que no se aborda con seriedad, ¿no? Vale, paso a la siguiente. Incluso podría decir, he estado recientemente en varios foros en los que también han estado presentes asociaciones del mundo de la conservación de la naturaleza, que desde mi punto de vista, especialmente en los últimos años, tienen una visión muy urbanita de lo que es la conservación del territorio, muchas veces muy distante de lo que son las poblaciones locales, y a pesar de ello, ellos también, por los documentos que publican, en este caso he visto que Greenpeace tiene un documento, el Fondo Mundial para la Naturaleza también, ellos también abogan por un incremento del manejo, de la gestión del territorio como única vía para la prevención, porque es que además, haciendo prevención mediante la transformación del paisaje, estamos además mitigando otros muchos problemas como luego veremos. O sea que incluso ellos también se suman a este debate cuando normalmente son más partidarios de políticas, como yo digo, de santuario, ¿no? De mira a mí no me toques, el paisaje está allí solo para conservarse, para congelarse, como si eso supusiera realmente conservarlo, ¿no? En el fondo es casi destruirlo. Bien, vamos a pasar ya, digamos, a la parte práctica y operativa de cómo se hace esto, ¿no? Todos estamos ya de acuerdo, ¿no? Parece haber un consenso en que los grandes incendios, los medios de extinción tienen que ser apoyados, ayudados por medidas más de planificación y de uso del territorio, eso parece que no se discute ya. Y el problema es que ahora que nos hemos puesto de acuerdo, no sé si realmente sabemos cómo hacerlo, porque no es sencillo. Cambiar un territorio, modificar el paisaje, son frases que se oyen mucho, muy manidas, pero que hasta ahora no hay experiencia realmente a una escala suficientemente grande como para decir cómo se hace esto. Desde cada sector y desde cada ámbito profesional, cada uno seguramente tendrá sus aportaciones, pero transformar un paisaje completo en un territorio no es sencillo, y eso lo vamos a ver. Bien, hay un concepto que quiero traer aquí, es el de los territorios, si lo traducimos de quien publicó el concepto en inglés, serían los territorios inteligentes, ¿no? Fire Smart Territories o landscapes. A mí me gusta más utilizar el término adaptado, ¿no? Territorios que se adaptan y que saben cómo convivir o cómo afrontar los incendios. En cualquier caso, sea la que sea la denominación que elijamos, cualquier territorio que quiera prepararse para lo que se nos está viniendo encima, entiendo que debe reunir al menos esos requisitos. En primer lugar, los debates que tenemos ahora mismo sobre los grandes incendios hacen muchas aportaciones, cada uno propone sus técnicas de gestión, etc. Pero al final hay que llevar al territorio, tiene que haber una concreción espacial, es decir, hay que delimitar el sitio, porque cada sitio tiene sus problemas, ¿vale? Y hay muchas medidas que se plantean de forma necesariamente, digamos, genérica, y luego realmente no llegan a tener traslación en territorios concretos. Entonces es importante que cada medida que se plantee reconozca las peculiaridades de cada territorio. No se puede plantear la misma política aquí, que en la zona de la que yo vengo, evidentemente, ¿no? Después tiene que haber, creo yo,
decisión por parte del territorio. Los territorios que quieran librarse de los grandes incendios tienen que decidir que quieren hacerlo. No pensemos que porque la administración tome decisiones y haga inversiones más o menos rápidas, puntuales, transitorias, el problema se soluciona. Tiene que haber una decisión por parte de la red, digamos, social, de ayuntamientos, propietarios, asociaciones, etcétera, que se comprometan a colaborar a largo plazo en busca de ese fin común, porque si no, al final cada colectivo pone como prioritario sus propios intereses y al final el tema central, que es los incendios, que es el tema transversal, pues se olvida y se queda sin abordar, ¿no? Una vez que esos agentes del territorio se ponen más o menos de acuerdo en que quieren combatir el problema y que quieren ellos, y no es porque quiera la administración, que puede estar a 300 kilómetros en Valladolid, ¿vale? Tiene que haber un esquema claro de gobernanza, es decir, quién se ocupa de cada cosa y cómo los diferentes actores se van a relacionar entre sí. Luego, evidentemente, después de eso tiene que haber una planificación que tienen que hacer los profesionales, de acuerdo además con la población del territorio, y por supuesto cualquier medida que se adopte siempre es mejorable. Tiene que haber un manejo adaptativo de cualquier estrategia, ¿no? Que se revise por cada X tiempo, porque son procesos que llevan asociada mucha incertidumbre y cada cierto tiempo seguramente hay que hacer correcciones un poco sobre la marcha, ¿no? Vamos a contar la experiencia de nuestro proyecto a partir de ahora, no sin antes, pero voy a hacer una especie como de pequeño test y así habláis un poquillo vosotros también. ¿Os parece, por ejemplo, que este territorio que veis ahí podría ser candidato tal y como está, ¿eh? Eso es la Sierra de la Culebra, la zona del Villar de Ciervos, en el centro de la Sierra de la Culebra. Antes de quemarse tenía ese aspecto, en el mes de junio. Bueno, concretamente esta es la zona que no se quemó en el primer incendio, pero se quemó en el segundo, ¿vale? A la vista de cómo está ese territorio, ¿vosotros pensáis que es un buen candidato a arder o a no arder? Tal y como está. Tiene mala pinta el sistema, tiene mala pinta. Decimos que tiene mala pinta porque cualquiera que ande un poco por el campo y que hable con el paisanaje, pues observa que ahí hay muchas décadas de abandono. De hecho, la Sierra de la Culebra es un espacio, casi diría yo, que muchas veces ultra protegido, unas veces por la vocación cinegética, otras veces por la vocación de proteccionismo ambiental, a veces, digamos, desmesurado. Y esto, bueno, en un contexto, en la provincia de Zamora, que como sabéis, es una de las que tiene problemas de despoblación más acusados en España. Aquí la densidad de habitantes por kilómetro cuadrado, recuerdo que en España, no sé si está ahora por 90, 80, 90, ¿no? 80, 90, pues aquí creo que son 2 o 3 habitantes por kilómetro cuadrado, 5 más o menos, es decir, estamos en un área extremadamente despoblada que está diciendo, simplemente con mirar el paisaje, voy a arder en cuanto la temperatura se eleve un poquillo y llegue un rayo, como de hecho ocurrió. Pasamos a la siguiente. Esto es ya después del primero de los incendios. Y como veis, cuando los incendios se hacen grandes porque hay un volumen de combustible elevado y encima las temperaturas ayudan, ya da igual lo que haya, se quema todo. Se quema todo, no podemos empezar a esperar. No, es que hay zonas que se van a quemar, otras que no, se acaba quemando todo, menos quizá, ahí veis un trocillo, un prado ahí de un señor que tenía unas vacas, que no se quemaría porque estaría un poquillo más limpio, pero bueno, el incendio ahí no respeta casi nada. Pasa a la siguiente. En el territorio donde nosotros trabajamos, esto es una fotografía de un pueblecillo en las Urdes, pues ocurre algo parecido, ¿no? Cuando alguien ve eso, es una alquería, el nombre que utilizamos allí para las aldeas, las parroquias que se dedican en Galicia, una pequeña aldea que depende de otra entidad municipal superior, ¿no? De hecho, ahí viven ahora mismo 4 personas, exactamente 4 personas, ¿no? Y viven en una situación, digamos, de fondo de valle, final de una carretera, una especie como de fondo de saco, y en un sitio en el que hace 50 años que no se desarrollan tareas de ningún tipo de aprovechamiento. Si pasamos a la siguiente, esa es la consecuencia, que hay una imagen, en este caso tomada con un dron, después del incendio del 14 de julio, me parece que fue. Entonces, bueno, ya hay paisajes, hay territorios que ya nos están diciendo voy a arder cualquier día, y además con un peligro importante para la población. Lo que pasa es que la población es pequeña y además es vieja, tiene poca capacidad para coordinarse, para protestar, para llevar su voz a las autoridades, y el problema pues no se arregla.
Vamos a pasar ya, digamos, a analizar cómo serían estos otros territorios o paisajes que pensamos que pueden defenderse mejor de los incendios, ¿no? Evidentemente tienen que tener un ingrediente fundamental, que es que haya discontinuidades, primero que las masas forestales estén gestionadas y que además estén separadas por zonas que tienen menos probabilidad, digamos, de propagar el fuego. De hecho, después de muchos incendios en nuestra zona, donde todavía se mantiene una población agraria importante, y gracias a eso pusimos en marcha el proyecto. Este proyecto, por ejemplo, no se puede hacer en una zona periurbana donde ya no hay ganaderos ni agricultores. Estoy pensando en, no sé, en alguna zona de Valencia o Cataluña, donde tengo compañeros que trabajan en el mundo de los incendios, y cuando les hablas de utilizar a la población local para generar este tipo de, digamos, de cortafuegos, dicen, no, si es que aquí no hay población en el campo. O sea, hace tiempo que nos dedicamos al turismo o a otras cosas. Bueno, aquí todavía hay una cierta población agraria que nos ayuda en ese proceso, ¿no? Y por eso, después de los incendios, pues se observan cosas como esta, ¿no? Una parcela de olivar, aquí a la derecha había también un castañar, allá arriba se ven unas antenas en lo alto de la montaña, y a la izquierda hay un cultivo de cerezos. Sí, ahí hay todavía una población que puede, no voy a decir que detenga los incendios, evidentemente, pero sí nos da pistas, ¿no?, de algunas cosas que se pueden hacer para generar un territorio más adaptado a las situaciones que nos vienen. ¿Qué pasa? Esto sí que es una situación un poco más extrema. Esto está en la sierra de Guadalupe, en el sureste de la provincia de Cáceres, donde hay una combinación que me parece además muy interesante. Fijaos que ahí, la foto está hecha en invierno, evidentemente, hay una masa de pinar con aprovechamientos madereros. En la esquina superior derecha, aunque no se ve muy bien porque estábamos en invierno, hay una masa de robledal que se ve de color gris, es decir, que hay dos masas forestales densas. Incluso aquí abajo hay un castañar, ¿no?, de aprovechamiento incipiente, ¿no?, de madera, y entre medias hay varias parcelas con aprovechamiento de castaños, ¿no?, que son esos arbolillos que se ven por ahí más ordenados y que tienen una actividad, digamos, más agrícola que forestal, ¿no? De manera que esos aprovechamientos agrícolas o agroforestales pueden ayudar incluso a defender las masas forestales que hay en su entorno. Esto sería un ejemplo un poco idealizado, no muy frecuente, casi parece que está dibujado, pero es una foto real de uno de esos paisajes en mosaico que probablemente nos pueden ayudar en el futuro. Sí. Esta imagen la tomé en la zona del Alto Turia este verano pasado, estuvimos por allí dando unos paseos, y sería también análoga, ¿no? En este caso la defensa, por así decirlo, agrícola, ¿no?, estaría formada por zonas de almendro o de olivar que están intercaladas en las zonas de mejor suelo, en los fondos de los valles, separando, ¿no?, y contribuyendo seguramente a defender de algún incendio. Eduardo seguramente lo sabrá y lo ha visto muchas veces, las parcelas, digamos, donde hay más continuidad forestal. ¿Pasamos? Bueno, la cuestión es cómo se hace esto. O sea, conocemos muchos territorios, aunque cada vez hay menos, donde esta idea, ¿no?, de los paisajes heterogéneos en mosaico, la combinación de zonas forestales, agrícolas y ganaderas que hubo en el pasado, hasta en algunas zonas hasta los años 80. Y sabemos que eso puede funcionar, vamos, no es que lo sepamos, es que incluso hay bastante evidencia científica que dice que este tipo de paisajes se queman con mucha menos probabilidad y los incendios son más pequeños, ¿no? El problema es que llevamos décadas de retraso. Décadas de retraso, especialmente en las comarcas menos pobladas, donde se nos han generado, pues, estructuras de vegetación y de combustible como las que vemos aquí. Aquí hay unas zonas enormes de matorral de brezo principalmente, y de regenerados de pinar en parcelas privadas que hace mucho tiempo que la gente abandonó, pues son parcelas muy pequeñas y la gente emigró de ahí hace mucho tiempo, y afortunadamente ahora se están empezando a hacer inversiones para, digamos, ponerlas en producción, ¿no? Pero hasta que llega ese momento el riesgo aquí es extremo. Eso que vemos ahí es lo que quedó después del último incendio, que fue en el año 91. Desde el año 91, desde ya 30 años, ahí no ha vuelto a entrar nadie a hacer nada concreto, ¿no? Bueno, sí, hay un señor que le descubrimos hace poco que cultivaba marihuana en un arroyito. Esa es la actividad emprendedora, la única actividad de los últimos 30 y tantos años en ese sitio. Entonces es precisamente el principal polvorín donde tenemos que puede haber un incendio más grave en el norte de la provincia. Bueno, nosotros estamos trabajando ahí con ese cuadrito. Este mapa muestra las zonas donde se concentran, donde se han concentrado desde el año 2000 los incendios en España y también en Portugal.
Fijaos que si la situación es grave en España, en Portugal están en otro nivel, desgraciadamente mucho peor, pero bueno, nosotros en nuestro caso estamos intentando trabajar en el norte de la provincia de Cáceres, en 2 comarcas que aparecen en el siguiente mapa, creo. Si puedes pasar, ahí está. ¿Vale? En el noroeste de Cáceres tenemos una comarca que linda con Portugal, es la Sierra de Gata, y a continuación otra que es las Urdes. Las 2 comarcas tienen una historia desgraciada, ¿no?, de incendios y de despoblación y de depresión económica, diría yo. En concreto, en las Urdes, que es el sitio que está más despoblado, hay ahora mismo los mismos habitantes que había en el año 1900. Un siglo después de 1900 hubo un crecimiento de la población, hasta 1960 empieza la emigración y ahora estamos en el nivel de 1900. ¿Vale? Hay unos 6.000 habitantes en la comarca, que llegó a tener 13 o 14.000, creo. Y la Sierra de Gata el problema es un poco menos grave, pero también existe, pues serían comarcas muy representativas de muchas otras zonas del interior de España, incluso algunas también del exterior. ¿Vale? En la fotografía anterior se veía que hay un predominio claro, ¿no?, de masas forestales y sobre todo de masas arbustivas, porque después de una historia, digamos, de incendios repetidos, al final la masa arbórea no regenera bien, todo se llena de matorrales, que son precisamente las estructuras que más propensión tienen a arder, las estructuras arbustivas. Y no os digo cuando a partir de un incendio que se genera en una zona arbustiva, luego eso se propaga por las copas de los árboles, ahí es donde ya está la bomba. Bueno, la historia de incendios la resumimos aquí, los últimos 20-30 años, todos esos puntitos que se ven son incendios relativamente pequeños, y los incendios grandes son las manchas de color naranja que aparecen ahí, que son incendios ya pues, de más de 500 hectáreas, ahí de hecho faltan 2 de este verano, y como veis, si veis la siguiente foto creo que se ve mejor, eso es un mapa de los incendios históricos en la comarca de las Urdes. Toda la comarca se ha quemado alguna vez en las últimas décadas y hay varios sitios que se han quemado hasta 3 veces en las últimas décadas, ¿no? Por lo cual el problema realmente es estructural, ¿no? Esa comarca tiene algo que hace que arda periódicamente. Ahí cada uno tenemos nuestras hipótesis al respecto, pero la realidad es que la gente está acostumbrada ya a los incendios. ¿Pasa? Bueno, en este contexto es donde nace nuestro proyecto, perdonad un poco por la introducción tan larga, porque creo que era necesario hacerla. Y en 2017, digamos, está el proyecto ya plenamente operativo y empieza, digamos, a ejecutarse a través de una... Básicamente lo que hicimos fue durante un año, estuvimos dando charlas informativas en todos los pueblos de estas 2 comarcas, que son 24 municipios, donde estuvimos machacando a la población, en ayuntamientos, en el salón de actos, en el salón parroquial, en fin, en todos los sitios donde se puede juntar la gente, incluso en la plaza de los pueblos, en algunos casos en verano, en la piscina. Y ahí, bueno, pues tras ese periodo, digamos, informativo, empezamos a captar ideas surgidas de la propia población, ideas que venían de profesionales, de empresas, de asociaciones, de las administraciones locales, etc. Digamos que había un buzón, en unos casos era físico, en otros casos era digital, a través de una página web donde la gente enviaba no sus sugerencias, porque sugerencias aquí todos podemos hacer, enviaban sus iniciativas. Una iniciativa es aquello que pueda ayudar al proyecto Mosaico a reducir la cantidad de combustible, ¿no?, de vegetación no gestionada e incontrolada que pueda haber. Y entonces ahí nosotros admitíamos iniciativas por supuesto, de gestores forestales, de ganaderos, agricultores, gente relacionada con la industria agroalimentaria, con la industria de la resina, etc. Pasamos. Evidentemente, es importante resaltar que el proyecto está hecho con la población del territorio, o al menos con la población que era capaz, digamos, después del incendio, de arremangarse, como decimos nosotros, ¿no? Y en lugar de estar lamentándose en la barra del bar, pues generar iniciativas que corrigieran la situación. También hay que decir, lógicamente, que este proyecto no se hubiera podido llevar a la práctica sin la aportación de la Junta de Extremadura, que es la que financió el proyecto, básicamente contratando técnicos que asesoraban a todos los emprendedores. Pasamos a la siguiente, ahí podemos verlo. Fijaros, esta es una curva que a mí me gusta mucho mostrarla, porque ilustra un proceso de emprendimiento después de las catástrofes, ¿no? Normalmente después de una catástrofe seria, la gente intenta ponerse las pilas y a poco que se le dan facilidades, pues la gente responde, ¿no? Entonces nosotros
Durante 3 años, al principio del proyecto, estuvimos recibiendo todas las semanas, fijaros, en torno a 6, todas las semanas un par de iniciativas, en torno a 6 al mes, hasta que ya hemos comprobado que todo el que quería plantear alguna iniciativa ya lo ha hecho y están ya todos, digamos, trabajando, ¿no? Si surgen iniciativas nuevas serán porque vienen empresas de fuera, etcétera, pero todos los que estaban ahí dispuestos a trabajar ya lo están haciendo. Pasamos a la siguiente. Y la idea es bien sencilla. ¿En qué trabajamos y de qué forma esa población nos puede ser útil en la prevención de incendios? Pues de la forma en la que lo fue hasta los años 70 o 80, es decir, gestionando su parte del territorio, sus fincas, sus explotaciones, cada uno de sus maneras. Nos hemos acostumbrado casi, ¿no?, a pensar que las únicas estructuras, las únicas herramientas que tenemos en el territorio para prevenir los incendios o atajarlos son los cortafuegos, y es verdad, pero también podemos hacer lo que nosotros hemos llamado, para popularizar un poco el concepto, cortafuegos productivos. O sea, si este cortafuegos de la izquierda ayuda a detener el incendio, o por lo menos a que los medios de extinción lleguen allí y lo puedan intentar parar, pues también una parcela agrícola, en este caso es una plantación joven de castaños, pero también las hay de pistachos, de almendros, de olivo, de cerezos, pues también pueden ayudar en ese proceso. De hecho, los medios de extinción, los bomberos, cuando apagan incendios, muchas veces utilizan estas zonas de oportunidad, que llaman ellos, ¿no?, para desde ahí combatir los incendios, y son parcelas agrícolas privadas, igual que también utilizan charcas o rebaderos del ganado para coger agua, ¿vale? Es decir, los gestores del territorio son los que tienen más capacidad de reducir el combustible que pueda haber, por mucho que se tengan las administraciones en gastar dinero en hacerlo ellas. Bueno, voy a poner 4 o 5 ejemplos de qué son estos cortafuegos productivos, ¿no? Básicamente son porciones del territorio en las cuales alguien, en este caso es un cabrero, pero puede ser un vaquero, un pastor de ovejas, alguien está haciendo algo que elimina combustible y especialmente lo hace en zonas estratégicas desde el punto de vista de la defensa frente a incendios. Por ejemplo, tenemos en el proyecto en torno a 20 cabreros. Esto de los cabreros parece que es un oficio de la antigüedad, que no es muy denostado. Pues no, nos hemos empeñado en que los cabreros sean personas de prestigio en la comarca, que sean jóvenes, que son gente emprendedora y que no están tanto pensando en la cabra en sí como en la quesería. Es decir, no son meros productores de leche, que además luego la venden a cualquiera que se la compra a precios miserables, sino que son gente que, desde que tiene las cabras, ya está pensando en cómo hacer un proceso de transformación agroalimentaria, que es lo que de verdad les permite subsistir, ¿vale? Además, a estos cabreros, lógicamente, están ahí porque se les dan facilidades, ¿no? ¿Qué facilidades se le puede dar a esta gente? Hay una muy sencilla. Todo cabrero que se precie y que sea profesional quiere tener su ganadería en un sitio, digamos, digno, donde estén bien, casi le importan más las cabras que su propia familia. Entonces se les han construido naves ganaderas, como esa que se ve ahí, en zonas estratégicas, ¿no? Les construimos naves, les construye la administración, naves donde puedan tener su ganado en unas condiciones, digamos, dignas para el siglo XXI, y estas naves, lógicamente, se construyen en puntos estratégicos que han designado la gente que trabaja en incendios, de forma que están ubicadas en zonas donde realmente el pastoreo de las cabras puede llegar incluso a parar el incendio, ¿vale? Aquí veis como en el entorno de la nave hay varias decenas de hectáreas que están mucho más limpias, entre comillas, que las zonas de fuera, y esto pues la idea es irlo repitiendo en diferentes zonas del territorio. Hasta ahora se han hecho 4 o 5 de estas, pero en los próximos 2 o 3 años, con los fondos europeos que llegan, pues creo que hay previstas unas 15 más, o sea que es algo que se va teniendo porque da muy buen resultado. Pasamos a la siguiente. Esto sería otro de los ejemplos, de hecho es mi ejemplo preferido, porque aquí es donde mejor se nota, ¿no?, la sinergia entre los productores del territorio y la prevención de incendios, ¿no? En este caso estamos en un pinar de la Sierra de Gata, es una comarca donde en los últimos 10 años más o menos ha habido un resurgir, lo que voy a contar yo a vosotros de la producción de resina, ¿no? Pero bueno, ha habido después de una época grande de abandono, pues ha habido un resurgir, los ayuntamientos se han puesto las pilas y hay mucha gente en el territorio interesada en los aprovechamientos resineros que, como veis, pues permiten que el resinero esté permanentemente transitando por los pinares y se mantienen limpios y vigilados, ¿no?, de cualquier intruso que pueda tener malas intenciones por allí, ¿no? El precio de la resina además está
se está incrementando, las técnicas de extracción se modernizan, con lo cual se dan las circunstancias para que ya incluso se cree una pequeña industria en la zona que hasta ahora no había tenido. Esto sería otro ejemplo de un pinar alcornocal, donde se han hecho tareas selvícolas, ¿no?, para aclarar el pinar, reducir la superficie de matorral y ayudar al regenerado del alcornoque, y de paso introducir el ganado en los momentos en los que se puede. Esto era una zona en una auténtica selva incontrolada de vegetación, y ahora pues podrá arder, pero de forma mucho más controlada, ¿no? Siguiente ejemplo. Algunas otras zonas en las que hay condiciones apropiadas, sobre todo en el suelo, condiciones de humedad y de acceso, se han transformado para el cultivo, en este caso es el cultivo de castaños, no son frutales, digamos, al uso, son castaños. Entonces, zonas, por ejemplo, adyacentes a un cortafuegos, que ya de por sí era una infraestructura de prevención o de extinción más bien, se amplía mediante el cultivo. En este caso lo que ha hecho el Ayuntamiento de las Urdes ha sido asignar a vecinos del pueblo en torno a 2 hectáreas para que cultiven castaños, que es una especie que ahora mismo está muy en auge, porque da dinero y con muy poco trabajo, a diferencia del cerezo, por ejemplo. Y entonces esta estructura de 40 hectáreas, una estructura, digamos, de defensa formada por cultivos de castaños que se están plantando ahora, pues seguramente se va a propagar, se va a repetir en otras zonas del territorio. Pasamos. Esto es otro ejemplo. Ahí hay castaños también, pero bueno, las especies, digamos, que la gente está cultivando ahora porque son más rentables, siempre ha sido el cerezo, aunque el cerezo ahora está decayendo, entonces la gente está pensando en opciones nuevas. El castaño es una de ellas, pero también lo son, por ejemplo, el almendro, el pistacho, la higuera. Son 4 o 5 especies que ahora mismo en el mercado están bien situadas y dan garantías de que van a tener buenos precios por lo menos durante una década, ¿no? Seguimos. Bueno, el proyecto tiene también, aparte de apoyar todas estas iniciativas, tiene también una tendencia, digamos, ¿no?, a mentalizar a los productores de que la producción hay que hacerla cuando se tiene, pues como hacen los italianos, cuando se tiene firmado el contrato de venta. No se trata de producir por producir, porque luego te puedes enfrentar a precios de venta irrisorios, sino que hay que buscar las opciones que el mercado favorece en cada momento. Y una de ellas es etiquetar todos estos productos que salen de explotaciones vinculadas al proyecto Mosaico, con una etiqueta que informa al consumidor, primero, de que la explotación está asociada al proyecto, y segundo, que esa explotación está certificada, que contribuye de una forma u otra a la reducción de incendios, ¿vale? Esto además genera, creo que es casi incluso más importante que el posible beneficio económico, lo que genera es una sensación, ¿no?, del pequeño productor de que está contribuyendo a una causa común de toda la comarca, y eso genera, pues, beneficios indirectos en términos de sensibilización, creación de comunidad, de grupos, etcétera, que son muy importantes. Bueno, voy a ir terminando ya mostrando unos mapas en los que se ve muy bien si esto que estamos haciendo sirve para algo o no sirve para nada. Evidentemente, si estamos apoyando las iniciativas de en torno a 300 emprendedores, pequeños emprendedores, ayuntamientos, empresas, seguro que alguna huella dejará el proyecto, ¿no? Lo importante es si esto sirve para la prevención de incendios o no. Y ahora que llevamos 5 años largos con el proyecto, pues podemos empezar a decir cuáles son los resultados en términos de cambios en el paisaje, en el territorio. Bueno, ese es el mapa de las 2 comarcas, y ahí aparecen todas las iniciativas que hemos recibido, es decir, que nos propusieron los emprendedores y que han llegado a ejecutarse. Y aquí hay que decir algo que seguramente vamos a compartir todos, y es que no se ejecuta todo lo que quisieran. Más o menos de cada iniciativa que alguien se plantea, acaba cristalizando una tercera parte, 35, 40%, más o menos. Es decir, se quedan bastantes iniciativas que no llegan a ejecutarse, y luego los hablaré por qué. Pero bueno, como veis, al menos en la Sierra de Gata, que es la parte izquierda, pues el florecimiento de iniciativas es bastante grande. Ahí hay cerca de 10.000 hectáreas en las que se están haciendo cosas que no se hacían antes del proyecto, ¿vale? Y además algunas de ellas se hacen en zonas muy interesantes desde el punto de vista de la prevención. Y a la derecha lo que tenemos es la comarca de las Urdes, que si os fijáis está vacía, casi vacía de iniciativas. ¿Qué ocurre? Que las Urdes son monte público en su totalidad, o casi. Monte público significa que, siendo el propietario de los ayuntamientos, el gestor, el responsable, en este caso es la Junta de Extremadura. Y eso allí genera problemas,
porque digamos, la superficie que no gestiona, a la que no tienen, digamos, acceso los ayuntamientos ni los pequeños propietarios o emprendedores de la zona, pues es del 87%. ¿Vale? Pues precisamente por eso es por lo que no surgen iniciativas en ese territorio, porque legalmente casi no pueden surgir, ¿no? Entonces ahí estamos ahora buscando acuerdos, digamos, entre los ayuntamientos y la administración regional, para que dentro de estos montes públicos que controla la administración regional, los ayuntamientos puedan hacer iniciativas, como de hecho es la que os he mostrado antes de las 40 hectáreas de plantación de castaño cedidas a los vecinos del pueblo, con la justificación de que van a ayudar a la prevención de incendios. Pero el vacío que se ve allí en la comarca de la derecha, básicamente es por eso, porque el régimen de gestión del territorio es diferente. Bueno, otro mapa que me parece también muy ilustrativo. ¿Cuánta superficie es capaz de gestionar la administración con cantidades ingentes de fondos y cuántas gestionan los agentes locales del territorio gratis, sin gastar dinero, ¿no? Las zonas que están en rojo son las zonas en las que intervienen agricultores, resineros, gestores forestales varios, ganaderos, ¿no? Eso es lo que hace la población local o la población llegada a la comarca, que puede ser también empresas, ¿no? Como veis, tiene una capacidad grande, ¿no?, de intervenir en el territorio sin que nos cueste casi nada, ¿vale? Mientras que aquello que nos cuesta, que son las intervenciones que financia la propia administración, pues son todas esas manchillas de color azul que casi no se ven, ¿vale? En 5 años la población hace mucho más con mucho menos dinero que la administración, ¿vale? Y eso no tiene por qué ser una crítica, simplemente constato que eso es así y que probablemente la administración tiene que tenerlo en cuenta, porque gastando el dinero en ayudar a los sectores privados se consigue mucho más que gastando el dinero desde el sector público. Y el mapa este lo demuestra. Una de las cosas que también hemos constatado en estos años es que, claro, esto en cierto modo era esperable. Si nosotros intentamos atraer a los emprendedores para que hagan iniciativas en el territorio, lo normal es que ellos elijan, lógicamente, si son agricultores van a elegir los suelos más fértiles, si son ganaderos elegirán las zonas con mejores pastos, ellos eligen dónde hacerlo, por razones obvias de rentabilidad y de accesibilidad. Entonces, muchas de las iniciativas que se desarrollan aquí, obviamente, no van a coincidir con las zonas que son más estratégicas para la prevención de incendios. Pero para eso, para buscar esas zonas que son más estratégicas, nosotros hacemos, porque las conocemos y además es relativamente fácil saber dónde están, pues nosotros desde nuestro grupo en la universidad hacemos propuestas a la administración para que en aquellas zonas estratégicas donde no actúa la población, pues que actúe la administración. Entonces, aquí es donde yo creo que sí que está claramente justificado ese caso. Donde no llega la población, debe llegar la administración, ¿vale? Pero la administración nunca va a llegar, nunca va a tener fondos suficientes para ser la única gestora del territorio. No puede ser, no hay dinero suficiente ni capacidad logística para hacerlo. Creo que esta es la última. Bueno, esta quizás es la última y más interesante. Esas son las iniciativas que se quedan por el camino, ¿no? Todos esos puntos rojos son iniciativas exitosas, podríamos decir, las que se llegan a ejecutar, y todas las zonas azules, incluso algunas más que yo creo que no aparecen ahí, son las iniciativas que o bien están desistidas, porque el emprendedor inicia pero no acaba de cuajar, ahora explicaré por qué, o bien están todavía en desarrollo. Entonces es inaceptable que haya en una comarca como esta, con este riesgo de incendio, de despoblación, de depresión económica, que haya gente que se anima, ¿no?, a emprender y hacer cosas cuyos proyectos acaban quedando en algún rincón de la burocracia administrativa, ¿no? O sea, somos un país que desde el punto de vista de la legislación y de la administración somos verdaderos orfebres. O sea, nos gusta complicarlo todo, retorcer mucho todas las medidas administrativas, y eso lo que hace es expulsar a gente del territorio. Yo conozco, y además me duele mucho decirlo, muchas de las personas que tienen esas iniciativas que están en azul, que no se concretan, pues son, como decimos por allí, cabreros que se van de la majada o del corral al andamio. Acaban yendo a la ciudad, a Madrid o donde sea, a trabajar. Antes era la construcción, que era muy rentable, y ahora pues no se nos dirá. Pero aquí estoy hablando ya de rostros, de personas con caras, con nombres y apellidos, con los que he compartido años de trabajo y que al final se pueden acabar yendo de un territorio que los necesita. Y esto es culpa del entramado burocrático. Decía aquel que la burocracia es aquello del arte de hacer difícil lo fácil por medio de lo inútil, ¿no? Pues esto se refleja perfectamente. Nos encanta liarnos en la administración,
nos encanta crear parcelitas de poder donde yo controlo lo que tú haces, etcétera, etcétera, y eso vacía a la gente del territorio. Concluyendo, creo que se nos presenta, después de esta oleada, ¿no?, y de este interés mediático en el problema de los grandes incendios, una oportunidad para, que no se me entienda mal, aprovechar la situación y generar oportunidades en estos territorios deprimidos, ¿no? La prevención de incendios, tal y como la entendemos nosotros, es una gran oportunidad para muchos territorios del interior de la península. Y de hecho pienso que hasta que la prevención no sea rentable, no será prevención. Será, bueno, pues, tenemos algunas pequeñas pinceladas, pero sin mucho éxito. Las administraciones tienen que incrementar lógicamente el gasto preventivo, que es una cosa que también está perfectamente consensuada, pero nosotros pensamos que tiene que dirigirse a zonas estratégicas a las que no llega la población, y donde la población puede actuar, lo que hay que hacer es facilitar la tarea. Y no me refiero a darle subvenciones, eso al final no va a ninguna parte, sino simplemente suprimirle burocracia, que la población sienta que los técnicos de la administración están para ayudar y no para fastidiar, etcétera, etcétera. Otro punto que me parece importante, el cuarto, es que hay que darle a esto un enfoque territorial. Evidentemente, para que los bosques ardan menos, tienen que estar gestionados. Pero solo con gestión forestal, si abandonamos el resto de parcelas, posiblemente no llegaremos muy lejos. Hace falta, como digo ahí al final, pues un consenso, un acuerdo entre diferentes sectores. Los bosques tienen que tener ganado sí o sí, porque si no acaban ardiendo, y eso implica pues, una colaboración multisectorial para ponernos de acuerdo en una prioridad que nos interesa a todos. Y la última, creo que hay una fotillo por ahí al final de... Eso de arriba es el logotipo que hemos usado en el proyecto cuando empezamos, el anterior, cuando empezamos allí en Extremadura, pero a esto le van saliendo como hermanitos, ¿no? Yo conozco bien, porque además he ayudado, digamos, al desarrollo de una estrategia parecida en Gran Canaria, donde hay un equipo de profesionales en territorios donde hubo incendios en su día también preocupantes, y bueno, pues hace poco han creado esta página web un poco con la misma filosofía. Y luego lo que no conozco, y estoy deseoso de conocer, es esta estrategia Mosaic que hay en la Comunidad Valenciana, que también parece que adopta un poco una filosofía parecida, pero no sé realmente todavía si están llegando a la práctica o no, ya me enteraré. Pero bueno, se ve que es una aproximación que es entendida por la población local, algo muy importante, que es algo que está hecho de abajo arriba, no de arriba abajo, y el tiempo dirá si nos ayuda en este gran objetivo común. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a preguntar. Si os parece, empezamos el turno de preguntas. Sí. Os rogaría que fuesen concretas, porque nos estamos yendo de tiempo para no alargarlo mucho. Sí, gracias por la exposición, me ha gustado mucho y he aprendido cosas. Una pregunta muy concreta. Si adelgazamos tanto la presencia de material vegetal en los bosques, ¿cómo hacemos que se conviertan en cada vez mejor sumido de CO2? Bueno, no hay que exagerar, no hay que llevar, digamos, las posturas al extremo. El problema es que si no los adelgazamos, como dices tú, me gusta utilizar la terminología de Gregorio Montero, que es quitarle los michelines al bosque. No es dejarlos en los huesos, es quitarle los michelines, quitarle lo que le sobra, no dejar aquello pelado. A nadie nos gusta ver un bosque pelado, nos gusta que aquello tenga su cierta diversidad, que correteen por allí los ciervos. ¿Vale? O sea, no se trata de llevarlo a un extremo, pero ahora ponte en la situación contraria. Si no hacemos esto que estamos proponiendo, entonces la emisión de carbono va a ser mayor el día que haga. Ese es el problema. Es decir, se trata de intervenir a veces muy drásticamente, y no me duele prendas en decirlo. En algunos sitios hay que intervenir drásticamente porque eso beneficia al bosque que no se va a quemar en el entorno. Entonces, a veces hay que estar dispuestos a adoptar decisiones que parecen un poco crudas. Si eso beneficia, si las adoptas en 100 hectáreas y eso evita que se te quemen 10.000, pues el que de verdad sea conservacionista lo tiene que entender. Yo en el Valle del Árrago, a que pertenecen muchas de las fotos que he puesto, pues es una zona que tiene 10.000 hectáreas, con un riesgo altísimo, con 3 núcleos de población allí en medio que pueden arder cualquier día, y encima hay una colonia de buitres negros. Y encima quiero decir encima de los pueblos, ¿no? No encima
encima, en la parte alta de la montaña. Entonces se plantea muchas veces, cuando tienes que pedir autorizaciones ambientales para hacer ciertas cosas, pues a mí llega un momento que ya me toca mucho las narices, ¿no? Pues claro, alguien que va allí los fines de semana y que le quiere decir a los 4 pueblos que hay en el valle, usted tiene que estar ahí sufriendo todos los veranos un alto riesgo de incendio, porque allá arriba hay buitres negros. Los buitres negros son una parte valiosa del territorio que también habrá que conservar. La cuestión es a costa de qué, porque el día del incendio también se van a quemar los buitres negros. En Monfragüe, que es donde yo nací, donde me he criado, este verano pasado hemos tenido un incendio gordo y se han quemado 21 nidos de buitre negro. Y cuando después vas al patronato del Parque Nacional, en el que yo tengo la suerte de estar, pues y plantea medidas, digamos, vamos a llamar intervencionistas para tratar de mitigar el problema, te dicen que los problemas de los incendios son cosas del cambio climático y tú nunca lo vas a arreglar. Entonces, lo que quieren es crear santuarios en los que no entre nadie, pero donde no entra nadie, esos son los primeros sitios que se queman. Entonces tendrán que asumir su responsabilidad con ese tipo de postura. Resumiendo, nadie quiere ver un bosque degradado ni machacado ni tal, pero en ciertas situaciones actuar drásticamente es necesario para salvar los demás. Es mi visión. Sí, por ahí atrás. Buenos días. Yo concreta, tengo que ponerlo un poco. Yo comentabas lo de grandes incendios que aquí tuvimos hace no mucho, uno en Quintanilla de Pocos, 3.000 hectáreas, afectando a... No está mal. No está mal. Además afectando a un lugar protegido como los Sabinares. La pregunta, y te lo digo, la pregunta es, ¿realmente mi interés en las instituciones, en el mundo urbanista, me interesa a mí? Hay un interés... No, ya se lo vas a preguntar y lo respuesta. Pero mi interés es que la gente permanezca en sus pueblos, porque yo recuerdo una conversación en radio de la alcaldesa de Santibáñez con Marlaska, en este caso con el ministro, diciéndole ella al ministro, si nosotros lo que necesitamos es que nos dejéis hacer lo que hemos hecho siempre en los pueblos, ¿sabes? Porque decía, bueno, llegarán ayudas. Te hablo en este caso a nivel ministerial, pero me da igual, por comunidades autónomas, por colores políticos, me da igual. ¿Hay un interés real en que la gente esté en los pueblos o simplemente es, te cuento esta historia para que sigamos con el relato, pero mientras tanto hago todo lo contrario? Porque, por ejemplo, también yo creo que es que la gente de la playa tampoco entiende muy bien la filosofía de los pueblos. Hace una semana leí consternado que le habían puesto una denuncia a un ganadero porque las vacas mugían y hacían ruido. ¿Qué es esto? ¿Qué narices está pasando? O sea, vamos a ver. Luego, aparte, los lobbies están continuamente enfrentando a la parte, digamos, de la gente que, pues eso, que tiene el medio ambiente, de los ecologistas. No sé, hay muchos enfrentamientos creados, muchos lobbies. Hay un interés real, porque si hay un interés real es tan sencillo como vamos a planificar una serie de medidas, las que sean, para que la gente permanezca en sus pueblos, ni más ni menos. Pero hablar se habla, pero yo lo único que veo es que todos los días desaparecen autónomos, ganaderos, empresarios, la gente joven se va. Bueno, no sé, la pregunta es esa. ¿Hay un interés o no hay interés? Sin más. Contéstale tú, Salomón. Es muy difícil contestar esa pregunta. Yo creo, lo he dicho en la exposición al principio, mientras no haya un pacto, un acuerdo a nivel político y a nivel social, a nivel de administraciones y a nivel de ciudadanos y emprendedores y empresas y empresarios, la dimensión de la despoblación es tan múltiple y tan complejo, aunque todos lo vemos localmente, es que se va la gente de los pueblos, sí, pero hay tantos elementos que confluyen, ¿no? Y además, no es que una crisis demográfica, a ver, no es una crisis, la crisis demográfica es consecuencia de una crisis territorial y de una crisis de desarrollo igualitario en todas. La demografía es como tú tienes una enfermedad y tienes fiebre. Cuando tienes fiebre te dan unas pastillas para que te baje la fiebre, pero si no te cura una enfermedad, a los 5 días vuelve a salirte fiebre o vuelve a dolerte. Hay que atacar el origen de la enfermedad y es muy difícil. Quería añadir que hace un par de años hubo una visita de diputados de la Asamblea de Extremadura para conocer el proyecto Mosaico
sus dificultades, en sus luces y sus sombras, porque yo aquí he contado las luces, pero las sombras están sobre todo relacionadas con los problemas burocráticos que he citado antes. Y les he contado a todos los partidos políticos, les he paseado por el campo para que vieran lo que está pasando, les he puesto en contacto con el resinero, con el cabrero, he estado hablando allí en el territorio con ellos y no tengo constancia de que después haya habido ningún tipo de reacción. O sea, todos han dicho esto es gravísimo, hay que arreglarlo, no sé qué, pero no. En general yo pienso que ahora mismo está habiendo un aplastamiento, ¿no?, de la cultura rural por la cultura urbana. No me preguntéis los motivos, pero parece que hoy en día solo importa, ¿no?, la acción climática, que no sabemos tampoco muy bien lo que es claramente, es necesaria, pero es poco definida, y que eso puede justificar cualquier cosa que haga en el medio rural. Entonces, que pueda llegar mucha gente que todos los días en la ciudad está con una huella de carbono altísima, ¿no?, a decirle al que tiene el olivar que ya no puede quemar las ramas, los restos de la poda, sino que tiene que llevarlos a un sitio para un tratamiento de no sé qué, que le resulta carísimo, y si resulta que tiene que moler o que tratar o que transportar las ramas de los restos de poda, se le va a hundir económicamente la explotación, pues no puede ser. O sea, digamos que la política en general no tiene en cuenta que Fernando, que te conozco, en el medio rural... estarías hablando toda la mañana y toda la tarde. Esa última frase, pero es una cuestión de derechos. Básicamente es así. O sea, hay muchos no, pocos habitantes en el medio rural que no tienen derecho, tienen que estar aguantando que les venga gente desde lejos a decirle cómo tiene que llevar su explotación, ¿no? Y además eso generalmente, como pasa por ejemplo en el ejemplo del olivar, se nos dice que ya no podemos podarla, no podemos quemar los restos y tenemos que llevarlos dejando una huella de carbono seguramente mayor a otro sitio donde se va a tratar, ¿no? Y eso acaba con las explotaciones. Eso es un ejemplo. Ya me callo el moderador. Y hoy hemos conocido más sobre el proyecto Mosaico, ¿no?, que nos llega además desde Extremadura, un proyecto pues amamantado tanto desde la Universidad de Extremadura como desde la Junta, y que está dando además muy buenos resultados, del que podemos trasladar también parte a los montes de nuestra zona. Está con nosotros Fernando Pulido. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar por aquí. Nos ha gustado mucho que nos explicases el proyecto, y un proyecto que además goza de buena salud, ¿no?, podemos decir en estos momentos. El proyecto empezó hace 5 años, pero no ha parado de crecer. De hecho, son cada vez más los emprendedores, empresas, ayuntamientos que se adhieren a él, hasta el punto de que ya es parte, digamos, de la cultura del territorio. Claro, había en la presentación, digamos, las luces y las sombras, ¿no? Por una parte las luces, ese proyecto en crecimiento, se está ayudando a frenar un poco los incendios, que son una de nuestras lacras mayores para las masas forestales, para el campo, para nuestro alrededor, pero luego está la cruz también, y es que esta despoblación que tenemos galopante en algunos lugares, incluso pues el proyecto, digamos, casi no ha llegado a tiempo, ¿no?, para poder salvarlos. Bueno, lamentablemente la zona en la que nosotros trabajamos, como otras muchas zonas del interior de España, pues están ya por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado, y eso significa que agricultores, ganaderos y personas vinculadas a los montes son ciertamente escasos, ¿no? Pero bueno, aún así, a los pocos que hay los estamos mimando, y de hecho la iniciativa Mosaico está sirviendo incluso también para atraer pobladores de otros territorios que se asientan allí porque saben que se le dan facilidades, ¿no? Claro, nosotros en ese interés por trasladar parte del proyecto Mosaico aquí, a esta tierra, sobre todo nos quedábamos pues con las prácticas ganaderas, ¿no?, que pueden suponer también esos cortafuegos, lo que es además los trabajos agrosilvícolas, ¿no?, que se pueden realizar, ¿no?, en la zona. Esta comarca que digamos que hace una apuesta muy importante por el sector forestal, y también entiendo que por el turístico, que supongo que también será importante, no debería nunca renunciar también a otro tipo de aprovechamientos que han estado presentes históricamente aquí, como son la ganadería y la agricultura, porque la ganadería ayuda a mantener los bosques más limpios y libres de incendios, y la agricultura también, ¿no? Muchos de los campos agrícolas que se pueden cultivar lo que hacen es separar las masas forestales, y ahí se paran también muchos incendios, ¿no? De forma que se trata de gestionar
de forma coherente todo el territorio, no solo el bosque. Aquí en nuestra zona además están habiendo iniciativas que están resultando muy bien con los productos, digamos, de alta montaña, ¿no? Todo lo que, pues, que lleva consigo pues las frambuesas, los frutos rojos. No sé si puede ser una importante alternativa también. También es muy importante, como tú dices, que una población que probablemente está acostumbrada a trabajar siempre sobre los mismos productos, ya sea la madera o la resina, o en el caso nuestro, por ejemplo, el aceite, la aceituna, que esté siempre abierta a aquellos productos nuevos, que a lo mejor los conocen menos, pero que generan oportunidades muy interesantes en el mercado y que son clave para abrir negocios que permitan que la población se mantenga, ¿no? Abrir la mente, digamos, a las nuevas explotaciones, y desde luego los frutos del bosque o los frutos rojos son un ejemplo, ¿no? En nuestra zona también tenemos bastantes emprendedores trabajando con la frambuesa, el arándano y especies similares, y desde luego aquí esas plantas pueden tener mucho futuro si los emprendedores son serios y profesionales. El proyecto Mosaico está sirviendo de referencia, de modelo, ¿no? Propiamente en otras zonas. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros, ¿no? Bueno, hoy estás por aquí tú precisamente por ese efecto contagio, ¿no? También. Sí, efectivamente, le van saliendo hermanos en bastantes sitios. Ya hace bastante tiempo que contactaron con nosotros gente, por ejemplo, de las Islas Canarias, justo después también de un gran incendio. También lo han hecho gente de Valencia, Galicia, Andalucía, Cataluña. Yo, por ejemplo, este tipo de giras para dar charlas, ¿no?, y informar del proyecto, pues son la verdad es que muy frecuentes, y además estoy encantado de atender a la gente que nos llama, y sí, en cierto modo podemos decir que es una nueva aproximación, ¿no?, a la dinamización de estos entornos rurales. Y de hecho se trata un poco de convertir los incendios en oportunidad de emprendimiento. Mirando al futuro, Fernando, somos optimistas, es decir, este tipo de modelos puede, pues por una parte asentar la población y por otra mantener íntegra lo que es la masa forestal. Sí, es verdad que estos modelos, precisamente porque son un poco rupturistas y bastante innovadores, y en cierto modo rompen algunos cristales, ¿no?, cuando te enfrentas sobre todo a la legislación y a las administraciones, a poco que las políticas se adapten, ¿no?, y permitan crear un escenario más favorable al emprendimiento, pues estos proyectos cada vez serán más fáciles de hacer. Eso esperamos. Fernando, te agradecemos mucho tu presencia aquí, ha sido de verdad que muy instructiva y nos ha ayudado a conocer mejor esas posibilidades que tenemos para que un tema como es una auténtica desgracia, como es un incendio forestal, pues le podamos poner diques, ¿no?, y podamos evitar que tenga pues esa trascendencia, además de suponer un yacimiento y una fuente de empleo para estas comarcas, ¿no? Eso es, ese es el mensaje. Gracias, Fernando. Gracias. Adiós.